Bienvenidos nuevamente al podcast de Simplex. Hoy día nos acompaña un invitado súper especial, Marco Saror, líder de inteligencia artificial generativa de Accenture. Por favor, Marco, preséntate para que nuestra audiencia te pueda conocer. Gracias, Cristian. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Feliz de estar acá compartiendo con todos. Como decía Cristian, hoy día me desempeño como líder de inteligencia artificial generativa en Accenture Chile. Tengo unos 10, 12 años de experiencia viendo este tipo de proyectos. Me encanta esto. Soy de esas personas que nada, trabajan en esto, llegan a la casa y como que siguen trabajando porque hacen cosas por su lado. Vivo esto, hablo esto, respiro esto, así que nada, me encanta poder conversar este tipo de cosas. Buenísimo, Marco. Mira, en relación a eso, cuéntanos un poquito de ti como Marco, cómo entraste en este mundo de la data, del AI. Hagamos un poquito de historia para poder conocerte. Obvio, mira, la historia es bien divertida porque nace de un punto nada que ver. Yo hasta cuarto medio iba a ser futbolista y ese era mi mundo. No, o sea, iba a estudiar quizás, pero no era mi foco. Luego decidí estudiar, diversas razones. Estudié ingeniería comercial, que es un poco como medio estándar lo que uno hace si no está seguro. Y hubo un momento clave en cuarto año de carrera, en un curso de tecnologías de la información, que vino un profesor que bueno, hoy día somos grandes amigos después de ese evento, donde lo que mostró a mí me voló la cabeza, que fue básicamente predecir resultados de partidos de fútbol en base a lo que la gente proponía en Twitter. Entonces, imagínate, no sé, yo soy de la U y yo digo en Twitter que va a ganar la U, posiblemente no tiene mucha gracia porque soy el hincha. Pero si este modelo detectaba que yo siendo hincha de la U decía que podía hacer que ganara Wanderers o la Católica, lo he levantado como una alerta. Y la verdad es que le apuntaba bastante. Estamos hablando de ya hace 13, 14 años. Y eso me voló la cabeza. Salí de esa clase, hablé con el profesor, cómo lo hago para meterme en esto. Como que mezcló dos mundos que me gustaban mucho. Y bueno, 14 años después, he sido profesor de ese curso ya varios años. Tengo una amistad con ese profesor también muy grande. Y aquí estoy, hablando de datos, 15 años después. Tremenda historia. Tiene sentido finalmente porque fuiste a buscar una respuesta y terminaste enamorándote del proceso, avanzando en tu vida laboral, muy orientado a eso. Cuéntanos un poco cómo has visto esa transición tecnológica del mundo de los datos, del AI tradicional. Conectémoslo quizás también con las capas que nos convocan, porque nosotros tratamos un poco de bajar la percepción de cada uno con respecto a lo que está pasando con este fenómeno de lo generativo también. Entonces, cuéntanos esa historia, cómo ha estado esa navegación en tu ámbito laboral, personal, con el mundo de los datos, las tecnologías, para llegar al valor presente hoy día. Es un súper buen punto porque cuando uno vive los cambios se ven relativamente lentos. Pero hace 14 años cuando me estaban diciendo que se podían predecir resultados de partido de fútbol, el modelo que había detrás es algo que si lo miramos hoy día sería enano, sería algo extremadamente simple de lo que nadie hablaría. Y en estos 14 años la verdad es que si yo le dijera al Marco hace 14 años que estaríamos en esto, no me lo creería. O sea, es algo que nos está volando todo en la cabeza, que avanza a pasos agigantados. O sea, bueno, hablábamos antes de cámara, yo me fui a estudiar inteligencia artificial hace 3 años y yo creo que la mitad de las cosas que vi hoy día ya no cuentan. O sea, aprendimos base, que es súper interesante, pero los modelos que vimos ya hoy día no están totalmente desadaptados. Entonces es muy increíble. Y si uno quiere hacer un poco la historia, uno parte de quizás data analytics, regresiones lineales, modelos súper simples, solver, cosas que veíamos quizás en la universidad. Viene luego esta etapa quizás de machine learning, donde uno empieza a ver, ok, también hay árboles de decisión, hay super vector machines, empiezan todas estas competencias en plataformas como Kaggle, donde la gente compite por quién puede predecir mejor algún problema particular. Y luego viene inteligencia artificial, que bueno, es más que machine learning, porque un poco incluye todo lo que puede
no sé si reemplazar, pero emular a un humano, que no solamente software como Machine Learning, sino robótica, etcétera, y entran los autos autónomos también, todo ese tipo de cosas. Pero llega ChatGPT y llega inteligencia artificial generativa y complementa todo esto de una forma en la que nadie se imaginaba y de la que nadie esperaba que pasara tan rápido, porque se mete con cosas que son muy humanas, se mete con contexto. Hoy día nosotros hablamos y hoy día hay un modelo que puede estar leyendo esta conversación y hacer un resumen tal como lo haría un humano, y eso hace 2 años era impensado. O sea, hasta hace 2 años los modelos recibían parámetros, actualizaban esos parámetros y hacían una predicción. ¿Quién escuchaba esa predicción y hacía una conclusión? Era un humano. Hoy día esta tecnología es capaz de hacer ese trabajo, y no solo con texto, con imágenes, con videos, de forma que la verdad cuesta mucho creerlo. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos decían hace 2 años que íbamos a estar en esto, no lo hubiéramos creído. No, de todas maneras, yo creo que tocaste un punto súper relevante, porque a diferencia de lo anterior, y que muchos expertos en data entienden, que los modelos ya están. El trabajo de modelarlos, inyectarlos, limpiarlos, para poder sacar información de valor, es lo que hace el cientista finalmente. Pero hoy día el hecho de que se haya abierto esta tecnología a interactuar en tu lenguaje natural, con errores de ortografía, con lo que sea, y que el modelo sea consistente en cualquier idioma, cambió las reglas del juego finalmente. O sea, solo esa interfaz de poder escribir a un chat y entender el nivel de cómputo que requieren estos modelos fundacionales, el usuario no necesariamente lo sabe, pues, pero la respuesta le hace sentido. O sea, es como... Totalmente, y es por eso que está este típico gráfico que muestra cuánto se demoraron los distintos productos de Facebook, Instagram, WhatsApp en alcanzar como a tu primer 1.000.000 de usuarios o 1.000 millones de usuarios. Sí. Y claro, ChatGPT lo alcanzó como en 1/10 de lo que alcanzó Instagram, que ya Instagram pensábamos que ya nada puede ser más rápido que esto, y aparece ChatGPT, porque claro, la gente puede interactuar con esto como interactúa con sus amigos, con su familia. Entonces, eso te cambia un poco las reglas del juego. Y lo que hablabas de los sinónimos, de los errores ortográficos, es súper relevante porque es algo súper humano. Ninguno de nosotros escribe perfecto, de hecho, lejos de escribir perfecto posiblemente, y el modelo es capaz de entender eso. De hecho, bueno, yo tengo un hijito en camino, mi señora tiene 8 meses de embarazo, y nos pasó, te diría, hace unas 2 semanas, que estábamos buscando en un retailer grande, prefiero no decir el nombre, pero una cuna, y la marca era Bebecit. Y mi señora me dijo, busca la cuna Bebecit. Y yo escribí Bebecit con C en vez de con S. Y le digo, no, mira, Falabella parece que no vende esto porque no hay nada. Y me dice, bueno, busquemos en otra. Y después llegó a los 2 días y me dice, oye, busqué en Falabella Bebecit y sí, está lleno cuna Bebecit. ¿Pero cómo? Y me pongo a mirar, claro, lo había escrito mal. Me quedé metiendo un poco en el lado corporativo, las oportunidades que se pierden porque yo no supe escribir la marca cuando ni siquiera una marca tiene regla ortográfica al final. Exactamente. De hecho, lo conversábamos mucho el otro día con un experto en líneas de e-commerce de cómo va a cambiar la forma de consumir el producto, porque finalmente hoy día tienes que navegar por muchos lugares para encontrar una solución, y finalmente podrías llegar con el problema o con la ocasión de consumo de lo que necesitas, y con eso obtener el pool de productos o el nivel de servicio que necesitas. Entonces, el navegador en sí, el buscar un código, debería ser como parte del pasado finalmente. Pareciera parte del pasado al final, como que estas herramientas te suben la barra, te suben el nivel, porque al final hasta hace muy poco estábamos acostumbrados a tener 2 o 3 filtros, no sé, estoy buscando zapatos, la talla, la marca, el tipo de material, y para de contar. Y si quieres ver zapatos para la playa, mala suerte, tienes que buscarlos por ti mismo. A poder interactuar con un agente, con un asistente virtual que te permite buscar, 1, de forma como una conversación, 2, te ayuda a buscar, te mantiene el contexto de la conversación. Eso es súper relevante, porque los modelos normalmente te entregan una respuesta y no sabemos por qué la entregaron. Y yo no puedo como corregir esa respuesta. Si el modelo dice que la propensión de comprar algo es 20%,
es 20%. No puedo decir, pero si le modifico esto, tengo que correr todo de nuevo. Con estos modelos yo puedo decir, ok, ¿me puede buscar zapatos talla 42? Sí, te entrega los zapatos. Pero y además que sean de cuero. Y el modelo mantiene la conversación, que para los humanos es algo obvio, natural, pero la complejidad detrás es súper grande. Justamente. Y esa naturalidad en la compra es algo que en muy poco tiempo va a ser un must para todos los sitios web. ¿Sí? De hecho, sí, también lo hablábamos, creo que fue el primer capítulo del podcast con Wilson Pice de Microsoft. Y no sé si lo hablábamos en el podcast o afuera, pero nos decía la forma de cómo se van a construir las interfaces va a ser muy distinto. O sea, esto tiene que ser cada vez más nativo. No necesariamente depender de un teléfono. Tiene que estar en tu ecosistema, en la forma como tú consumes y usas o accionas cosas detrás de la información. Entonces, hay un desafío en el user experience tremendo. O sea, porque ya estamos hablando el mismo lenguaje con las máquinas. Ahora es cómo ocupamos esa información para nuestro favor y cumpliendo distintos intereses para distintas personas. ¿Cierto? Totalmente, y el rol que cumplimos los humanos en esa transformación, porque yo no estoy de acuerdo por ahora en que esto vaya a reemplazar a los humanos y vaya a parecer un estilo Robocop, no. Pero sí es capaz de reemplazar ciertas tareas, entonces ¿cómo los humanos hacemos lo que mejor sabemos hacer y utilizamos estas herramientas para lo que mejor saben hacer? De hecho, hace unos días leí un estudio del MIT donde mostraban que el uso de esta herramienta podía generar, si no me equivoco, era hasta 38% más de productividad, pero si uno la usaba dentro de lo que la herramienta sabía hacer. Si uno le pedía a la herramienta algo que estaba fuera de su ámbito de acción, la productividad podía bajar hasta 20%. Fíjate lo que estoy diciendo, si yo uso ChatGPT mal, puedo ser menos productivo que antes. Si yo lo uso para algo que no está pensado para lo que debo hacerlo, puedo ser menos productivo que antes. Entonces, qué importante es definir el rol que tenemos las personas en cómo hacemos esto. Y no solo texto, porque uno habla de texto, de ChatGPT, que es lo que más usamos, es lo que ha tenido más tracción, pero en generación de imágenes, en generación de contenido. En alguna vida pasada en un retailer me tocó trabajar en personalización, donde uno siempre busca que llegue el mensaje correcto, con la persona correcta, al momento indicado. Y uno tiene, modelos de segmentación que los podemos hacer hace años. Y yo puedo generar 200 segmentos de cliente, pero luego le paso esos 200 segmentos de cliente a la gente de diseño y me quieren matar. Porque ¿cómo van a hacer 200 correos, 200 emails distintos, 200 imágenes distintas? No tienen cómo. Entonces esa parte siempre fue una piedra de tope. Exactamente. ¿Qué pasa ahora? Hoy día tenemos herramientas como Midjourney o herramientas más específicas que te permiten crear el contenido de forma dinámica en un par de minutos. Si yo este sueño de hiperpersonalización puedo llegar a cumplirlo de forma mucho más real, pero no es llegar y poner la herramienta y olvidarme. ¿Qué rol van a cumplir las personas? ¿Cómo nos aseguramos que las imágenes sean correctas, que no sean ofensivas, que no tengan sesgo? Porque estas herramientas tienen sesgo, hemos visto que hay cosas, pueden alucinar. Entonces, ahí está el rol que jugamos los humanos y cómo nos aseguramos un poco de eso. Exactamente, sí. También lo conversábamos hace unos capítulos. El valor del humano justamente está en lo que la máquina no va a ser capaz de hacer. O sea, en la relación somos seres sociales, finalmente. Tal cual. Entonces, y también está, como dices tú, la oportunidad de... Oye, hay información que los negocios nunca ocuparon, que está ahí en el -4 y que quizá hoy día es día de leerla, de homologarla, de usarla, porque si no está en una base de datos, llamémosla más estructurada, era información que no entraba dentro de los procesos de negocio. Y justamente lo que dice es que cómo volvemos eso una acción, cómo lo volvemos algo que también esclaviza mucho a los equipos que innovan, porque construyen valor, pero a veces tienen que hacer cargo. Entonces, quizás llegó la era justamente de construir esas autonomías, de validar ciertas cosas, de no tener miedo al ensayo y error, finalmente, con estas nuevas tecnologías. Vamos a un punto específico, Marco, que tiene que ver con el uso corporativo. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué te ha llamado la atención en el uso corporativo, quizás en algunos casos? Y también, quizás darle una recomendación al que está ahí tratando de tomar una decisión, pilotear algo,
¿Cómo parto? ¿En qué lo hago? ¿Qué consideraciones podría tener? Totalmente, Miri, me cuelgo un poco lo que hablábamos antes, porque, claro, tú hablabas de tener data estructurada, y hoy día las empresas tienen mucha data estructurada, y normalmente la data no estructurada, que tenían imágenes, videos, texto, está guardada en un cajón donde no la podían usar, porque, claro, es súper difícil tomar, no sé, todos los reclamos de clientes e intentar hacer algo, o todas las descripciones de producto, intentar generar valor. Y hoy día estas tecnologías te permiten estructurar toda esa información, te permiten generar soluciones a partir de esa información. Entonces, al final, como que no solo te genera una mejora incremental en muchas cosas, te genera una mejora tremenda en otras desde cero. Porque hoy día, por ejemplo, en la industria minera, por decirte algo, hay una cantidad de material, de texto, de documentación, que hoy día solamente puede leer un humano y que tiene un costo altísimo, donde el valor de utilizar esa información es gigante. Nos ha pasado, por ejemplo, que hay mineras donde entrar a una mina, básicamente, la mina es como una ciudad. Y entrar a esa mina tiene reglas. Y esas reglas hay que saberlas, hay que hacer una especie de prueba para poder entrar. La cantidad de documentación que hay que estudiarse para eso es gigante. Entonces, al final, ¿qué hacen las personas? Cortan la esquina, se aprenden un poco o las respuestas a las preguntas o se las pasan, entran a la mina sin el conocimiento adecuado y empezamos a ver accidentes. Tuvimos hace un par de meses accidentes fatales en 2 minas grandes de Chile. Entonces, ¿cómo esta herramienta te permite generar valor ahí? Y ni siquiera hablo de valor monetario solamente, en vidas humanas. ¿Cómo esto te ayuda a cuidar a las personas? Exactamente. Y yéndonos un poco a las recomendaciones, pensando en ese tomador de decisión, quizás de distintas industrias, ¿qué le dirías tú? ¿En qué se debe fijar para poder incorporar este tipo de tecnología? Mira, lo primero y lejos, lo más importante es partir siempre desde un dolor de negocio. Pasa mucho, hemos tenido muchas conversaciones este último año con gente que me dice, oh, ChatGPT está increíble, ¿cómo lo uso? Y esa, en mi opinión, es la forma incorrecta de hacer las cosas, porque al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empujar ChatGPT, vamos a hacer una solución, y cuando esté implementada, no va a conseguir ningún objetivo de negocio, porque no lo tuvo desde el principio. No va a resolver ninguna necesidad, porque no la tuvo desde el principio. Distinto es decir, ok, estos son mis dolores, quiero aumentar mi productividad, quiero reducir mis accidentes laborales, quiero aumentar mi venta, quiero generar mejor experiencia de usuario, lo que sea, como el stack de tecnologías que tengo, de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa, me ayuda a solucionar ese problema. Entonces, por ejemplo, quiero mejorar mi experiencia de usuario. Ok, tengo un marketplace, la mitad de los productos no tienen descripción. Hoy día hay tecnologías que te permiten tomar la imagen del producto o los datos y generar una descripción, tal como la haría un humano. O hablábamos antes de reducir la tasa de accidentabilidad. O quizá mejorar la productividad. En Customer Support hay un área gigante de mejora que se puede hacer con este tipo de tecnologías, donde llama a alguien, no sé si te ha pasado, pero uno llama a cualquier tecnología, a cualquier empresa, te piden el root entre 5 y 6 veces, te preguntan algo, después no lo pueden solucionar, te intentan ayudar, se demoran. ¿Qué pasaría si esa persona puede tomar solamente los casos más complejos? Uno, las preguntas más simples, que la responda un asistente. Hoy día la tecnología lo puede hacer. Y no hablo de reemplazar a los humanos, hablo de dejar a los humanos para lo que son mejores. Tareas que requieren criterio, razonamiento, manejo de la situación, etc. Y dejo a los agentes para preguntas más sencillas. Y eso por un lado, e incluso en ese mismo caso, ¿cómo hago más productivo a la gente? Nos ha tocado ver soluciones donde, por ejemplo, el asistente, en vez de interactuar con la persona, le sugiere respuestas. Entonces, queda en la persona la responsabilidad de decir, ok, no, esto no lo voy a contestar así, pero ajusto un poco. Entonces, entre partir de 0 y partir de un 70-80%, la productividad se dispara. Pero ese para mí es el principal consejo, partir de un dolor de negocio e ir a buscar eso. Cosa de que cuando yo tenga la solución hecha, puedo medir.
Y ese para mí es el segundo consejo, medir siempre el valor. Si yo tengo un objetivo, tengo que ser capaz de medirlo. Si yo tengo un asistente en la página web o tengo un asistente en mi Customer Support, está bonito, está bien, es útil, pero ¿cómo mido cuánto valor genera? ¿Cómo calculo el ROI? Con eso se cierra un poco el círculo. Parto de un dolor y soluciono ese dolor. Entonces, para mí ese es como el segundo consejo. El tercero es partir siempre con un piloto. Y acá hay siempre un trade-off porque uno quiere partir lo antes posible y pongámoslo, deployémoslo en todas las tiendas que hay o en todos lados. Y claro, y cuando lo tienes listo en todos lados, después de 6 meses, te das cuenta que te faltó una patita que tenía harto sentido y que hoy no se me ocurrió, ok, todo de nuevo. Cuando si hago un piloto chico en 1 o 2 meses, cierro la solución, me doy cuenta de que funcione completamente y luego cuando ya está el valor demostrado, lo escalo a todos lados. Entonces para mí esos son los 3 grandes consejos que yo daría y quizás un cuarto es entender un poco de estas tecnologías. No me refiero a meterse a los papers ni nada, pero sí entender lo que es capaz de hacer, porque tiene casos de uso en todas las industrias, en todas las empresas. Entonces seguro que la persona que esté escuchando esto va a tener un dolor que esto le va a ayudar a resolver. Y que como es tan distinto, quizás no sabe que puede resolverlo. Justamente yo creo que le diste un punto muy importante. Es algo que lo tenemos muy intrínseco también nosotros como empresa, que las buenas ideas, las buenas hipótesis no son cosas tan complejas. Cuando tú encuentras la esencia de algo, es cosa de probarlo, pilotearlo, después escalarlo. ¿Para qué vamos a automatizar algo que todavía ni siquiera validamos? Y validar las cosas claramente en un mundo más de negocios tiene que ver con un impacto financiero. O sea, una empresa vende más o produce más barato. Pero por ende hay que medir, porque si no estamos mejorando nada. Uno no puedes saber si estás subiendo o bajando de peso si no te pesas, es como lo mínimo. Entonces estamos súper de acuerdo con eso y creo que tu enfoque de pilotear, probar, ensayo y error, es parte del proceso. Realmente, ¿no? Ya, hay un punto súper relevante que hablaste de automatizar solo al final, porque, bueno, salió la biografía del dueño de Tesla y una de las cosas que él comenta es que solo automatices al final. Y él incluso va más allá. Dice, puedes estar automatizando un proceso que en verdad no es necesario. O sea, tú puedes estar contento porque automatizaste un proceso, pero en verdad ese proceso nunca fue necesario. Entonces, en verdad gastaste tiempo en automatizar y ahí él ve 2 problemas. 1, gastaste el tiempo en automatizar y 2, estás contento con tu automatización cuando en verdad el proceso no hacía falta desde el principio. Entonces, esa lógica de pensar las cosas un poco, dar un paso hacia atrás y pensarlo desde arriba, es algo que es muy útil y tiene mucho valor. Y nos cuesta a veces porque estamos en el día a día, estamos con cosas muy particulares, entonces hay que solucionar esto, ya solucionémoslo. Cuando quizás si yo paro un segundo y lo miro desde un poco más atrás, ese paso nunca tuvo sentido. Justamente, y tiene un valor no solo como valor en sí hacer el negocio, sino que también tiene mucho valor en el sentido de economizar los proyectos, o sea, directamente, o sea, sacarle la grasa, lo que sobra, buscar la esencia y sobre eso pivotear. Como que estoy muy de acuerdo contigo, cuesta porque no es culturalmente lo que las empresas hacen, o sea, están acostumbrados a hacer los proyectos de 1 año, 2 años, el valor presente siempre llega tarde, y después no están los gerentes, como que todo va mutando en el camino, pero súper de acuerdo. Hablemos del futuro. Como una última pregunta, Marco, hagamos ciencia ficción. ¿Cómo ves la próxima década de esta tecnología? ¿Qué va a pasar en el mundo laboral? Ya ha mutado desde que llevamos, no sé, varios años trabajando. ¿Qué va a pasar los próximos 10 años? ¿Cómo va a ser el trabajo, el día a día, la vida en torno a este tipo de cosas? ¿Cómo lo ves tú? Es divertido hacer ese ejercicio porque uno dice 10 años y se imagina ya un ChatGPT un poco mejorado, autónomo. Pero si uno piensa cómo estábamos 10 años atrás, creo que ni siquiera había Instagram o estaba partiendo. O sea, la vida era totalmente distinta. Entonces, es entretenido hacerlo,
pero es importante darse cuenta que en verdad es ciencia ficción, más ficción que ciencia, como que no sabemos en qué vamos a estar en 10 años más. Es divertido porque, bueno, no sé si te he contado, escribí un libro, una novela de ciencia ficción, hace unos meses la acabo de publicar. Entonces me hice un poco esa pregunta a mí mismo, de cómo va a ser el mundo en 10, 20 años más. Y la verdad es que yo creo que con lo que digamos nos vamos a quedar cortos. Ahora, dicho eso, ¿qué cosas me imagino? Bueno, autos autónomos totalmente desarrollados, una gran parte no terrestre. Creo que al final muchos de los problemas de tráfico se solucionan cuando sacamos a los autos del suelo, básicamente. Va a implicar regulación, etcétera, pero creo que va a pasar. Al final no puede escalar hacia arriba y tener 4 o 5 autopistas como hacia arriba. Sensores ya como parte de nuestro cuerpo. Creo que sí, creo que hoy día hay tecnologías que se han creado de forma separada, que unificadas serían muy útiles. Por ejemplo, no sé, hoy día hay gente que tiene sensores en las muñecas para abrir las puertas, por decir algo. Imagínate si ese sensor fuera algo del estilo ChatGPT, como un Google Glass que yo tuviera en mi retina, donde yo pudiera estar hablando contigo y estar viendo en tiempo real distintos datos que pudiera requerir. Eso lo vengo viendo hace 5 años con una startup europea que la compró el fondo de Disney. Cuando salga esa startup, que le he hecho seguimiento desde hace mucho tiempo, voy a ser el primer consumidor de ese... Seguro, yo el segundo. Es impresionante, tienen como 4K en un lente de contacto que tiene Wi-Fi. Lo encontré de otro nivel. No, uno empieza a meterse y hay muchas cosas que uno dice, cuando esto lo mezclen con esto otro. Sí. Me pasó en una startup de Londres que nos fueron a hacer unas pruebas. Yo cuando trabajé en Londres hace 2 años, o sea, esto ya debe estar bastante más adelantado, donde te ponían una especie de casco chiquitito, te hacían caminar recto y ellos te hacían girar. Ellos te hacían modificar tu marcha solamente a través de ondas cerebrales. Tremendo. Entonces uno dice, claro, si uno empieza a buscar eso con ChatGPT, con este tipo de sensores, o sea, a lo menos vamos a estar prendiendo y apagando luces con el pensamiento. El teléfono se vuelve superfluo si pensamos en esto. El teléfono podría ser un chip en el cerebro manejando todo lo que yo necesito al final. Yo creo que hay un punto en lo que dices, porque finalmente el ser humano hoy día tiene mucho de tareas operativas, rutinarias, y la tecnología las ha ido como supliendo, pero el ser humano por ende también ha tenido que evolucionar a tomar decisiones más complejas, entonces también estamos invitados, quizás esta próxima década, a volvernos más inteligentes, porque muchos dicen, oye, ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿Lo va a reemplazar? ¿El trabajo lo va a hacer? Estas capacidades generativas. Estamos invitados a ver cuál es la fase nueva que quizás vamos a vivir, quizás en un ámbito más holístico, más espiritual. Puede que haya mucho desarrollo social en los próximos años. Totalmente. Yo creo que quizás más inteligentes, son distintos tipos de inteligencia. En este libro de Yuval Noah Harari, se me fue el nombre, Homo Sapiens, el tipo menciona que las habilidades que tenía un neandertal de poder, no sé, hacer una flecha con un par de ramas, hoy día nosotros somos incapaces de hacerlo. O sea, se te pierde el teléfono y perdiste el 80% de tus capacidades. Entonces el tipo demostraba cómo iban cambiando como las habilidades o el tipo de inteligencia necesario y totalmente, quizás cuando tengamos el 60% de nuestras tareas diarias resueltas, ¿qué hacemos con el tiempo restante? ¿Cómo nos mantenemos ocupados? Una respuesta a la espiritualidad, pero creo que es un debate interesante, ¿cómo nos vemos? Si hoy día yo te doy, Cristian, la mitad del tiempo libre para hacer, ¿qué haces? Buscaría algún desafío para entretenerme. Imagínate. Sí, no, tremendo. Oye, Marco, nada más que agradecerte por la conversación de hoy día. Nosotros hacemos un regalo simbólico siempre a todos nuestros invitados. Gracias. Una botellita de agua ahí para que te acompañen tus sesiones de Deep Learning. Feliz, hace falta. Nada, muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar acá.
No, muchas gracias. Felices también que hayas participado en esta conversación y volver a invitarte más adelante para que sigamos conversando y depurando cómo va a ser la vida en estos próximos Feliz. días. Nos juntamos en 10 años más a ver a cuántas predicciones le apuntamos. Como hologramas. Claro, no vamos a estar acá, de hecho. Buenísimo. Muchas gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. No se olviden de suscribirse al canal y hacernos llegar sus consultas a wearesimplex.com. Estamos muy ansiosos de ver cuáles van a ser nuestros próximos invitados.